Una madre soltera acepta cuidar a un millonario, pero descubre un secreto que cambiará su vida para siempre. ¿Qué pasará? Quédate hasta el final para descubrirlo. La alarma sonó, rompiendo el silencio en el pequeño departamento que Clara compartía con su hijo. Era un espacio diminuto, con paredes desgastadas que parecían guardar las historias de cientos de familias como la suya. Luchadoras, incansables y, sobre todo, supervivientes. Con movimientos lentos, se levantó de la cama y miró a Mateo, su hijo de 7 años, quien todavía dormía profundamente, abrazado a un viejo peluche que ella misma había reparado varias veces. Ese día no era como los demás. Había algo distinto en el aire, una mezcla de esperanza y temor que pesaba sobre sus hombros. Clara llevaba semanas buscando empleo sin éxito, pero esa mañana tenía una cita que podría cambiarlo todo. Una agencia de empleos le había ofrecido una oportunidad, una que, aunque intimidante, parecía ser la única opción viable para salir adelante. «Voy a hacerlo por ti, Mateo», susurró, mientras acariciaba el cabello de su hijo y lo despertaba con suavidad. El desayuno fue rápido y silencioso, con Clara tratando de ocultar su ansiedad detrás de una sonrisa. Al despedirse de Mateo en la escuela, le prometió que esa noche le contaría algo bueno, aunque en el fondo no estaba segura de lo que sucedería. La dirección que le habían dado la llevó a una zona completamente ajena a su realidad. Las calles, impecables y silenciosas, estaban rodeadas de mansiones que parecían sacadas de revistas de lujo. Clara nunca había pisado un lugar así. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera más rápido, pero no tenía tiempo para detenerse. Finalmente, llegó frente a la mansión. La casa era imponente, con una fachada de piedra que parecía resistir el paso del tiempo y un portón de hierro que la hacía sentir aún más pequeña. Tocó el timbre con manos temblorosas, y el sonido resonó como un eco que anunciaba el inicio de algo desconocido. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor de mirada severa. Era la señora Aguilar, la gobernanta de la casa, quien la evaluó de arriba abajo con ojos críticos. «¿Usted es Clara?», preguntó con una voz firme. Clara asintió, sintiendo que cada palabra se atoraba en su garganta. La señora Aguilar no perdió tiempo y la guió hacia el interior de la mansión. Cada rincón parecía sacado de otro mundo. Los muebles antiguos, los candelabros brillantes y el eco de sus pasos creaban una atmósfera intimidante. «El señor Samuel no es fácil», advirtió la gobernanta mientras subían por una escalera amplia y adornada con barandales de bronce. «Si decide quedarse, necesitará más que paciencia». Clara no respondió. Sabía que cualquier trabajo era mejor que nada, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera por el bienestar de Mateo. Cuando llegaron al segundo piso, la llevaron a una habitación donde el aire era denso y silencioso. Allí estaba Samuel, un hombre de edad avanzada sentado en una silla junto a una ventana que daba al inmenso jardín. Su mirada, perdida en el horizonte, reflejaba una mezcla de amargura y cansancio. «Él no habla mucho», murmuró la señora Aguilar. «Su estado de salud ha empeorado y no confía en nadie». Clara se armó de valor y se acercó a Samuel. Aunque él no giró la cabeza para mirarla, ella le dirigió un saludo respetuoso. «Buenos días, señor. Soy Clara. Estaré aquí para ayudarlo». Samuel no respondió. Solo permaneció inmóvil, como si ella no existiera. Pero Clara no se desanimó. Sabía que, aunque él no lo demostrara, tal vez necesitaba algo más que cuidados físicos. Alguien que lo escuchara, que lo entendiera. Esa noche, al regresar a casa, Mateo corrió hacia ella y le abrazó con fuerza. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó con ojos llenos de curiosidad. Clara sonrió, aunque su mente estaba llena de incertidumbres. «Fue diferente», respondió, acariciando su rostro. «Pero creo que todo saldrá bien». Las palabras sonaban más como un consuelo para sí misma que como una respuesta para su hijo. Sin embargo, en su interior, Clara sabía que acababa de entrar en un mundo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Clara llegó nuevamente a la mansión, esta vez con un poco más de calma. El eco de sus pasos resonaba en el mármol del recibidor, recordándole lo ajena que se sentía en aquel lugar.
La señora Aguilar la esperaba con la misma expresión severa del día anterior, pero no hizo comentarios innecesarios. Solo señaló un uniforme perfectamente doblado sobre la mesa. «Póngase esto», ordenó con voz seca. El señor Samuel no tolera descuidos ni improvisaciones. Clara asintió, tomando el uniforme sin cuestionar. Se dirigió al baño para cambiarse, y al mirarse al espejo, sintió un peso inesperado en los hombros. No era solo el uniforme, era el simbolismo de lo que significaba estar allí, en una casa donde todo parecía medirse por estándares inalcanzables. Pero por Mateo, estaba dispuesta a intentarlo. Al salir, la señora Aguilar la guió al cuarto de Samuel. La atmósfera era tan densa como el día anterior, pero esta vez Clara estaba más atenta. Observó los pequeños detalles, los libros apilados en una mesa cercana, un reloj antiguo que marcaba el tiempo con un tic-tac pausado, y la manera en que la luz del sol atravesaba la cortina, iluminando parcialmente el rostro del hombre. «Buenos días, señor», saludó con su mejor sonrisa, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. Samuel permaneció inmóvil, su mirada fija en el exterior, como si la presencia de Clara fuera un ruido distante e irrelevante. Pero Clara no se dejó intimidar. Tomó el cuaderno donde estaban anotadas las indicaciones médicas y comenzó con su trabajo. El primer desafío llegó rápidamente. Mientras intentaba cambiarle los vendajes, Samuel hizo un movimiento brusco con la mano, apartándola. «No necesito que me toquen», murmuró con un tono áspero, casi inaudible. Clara dio un paso atrás, sorprendida, pero no respondió. En lugar de eso, respiró profundamente y volvió a intentarlo, moviéndose con cuidado para no invadir su espacio más de lo necesario. La señora Aguilar, que observaba desde la puerta, cruzó los brazos y sacudió la cabeza. «Le dije que no sería fácil», comentó con un dejo de satisfacción, como si esperara que Clara renunciara en ese instante. Sin embargo, Clara no dijo nada. Había aprendido, a lo largo de los años, que no valía la pena discutir. Su paciencia era su mayor fortaleza, y estaba decidida a usarla. Con el paso de las horas, el silencio se convirtió en el protagonista de aquel cuarto. Clara trabajaba sin descanso, limpiando y organizando, mientras Samuel permanecía en su silla, como una estatua viviente. De vez en cuando, ella sentía su mirada sobre ella, aunque él nunca decía nada. Cuando llegó la hora del almuerzo, Clara bajó a la cocina, donde la señora Aguilar la esperaba con un plato sencillo. «¿Siempre es así?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. La gobernanta la miró por un momento antes de responder. «Siempre. Pero no se ilusione, no cambiará por usted». Clara no respondió, pero algo dentro de ella no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Esa tarde, mientras organizaba algunos libros en el cuarto de Samuel, encontró una fotografía antigua enmarcada y oculta detrás de una pila de papeles. Mostraba a una familia sonriente, un hombre joven, una mujer elegante y un niño pequeño. Clara no tuvo tiempo de observarla con detenimiento, pues Samuel habló por primera vez en horas. «No toque eso», dijo, su voz baja pero firme. Clara dejó la fotografía en su lugar y se giró hacia él. Fue entonces cuando vio algo diferente en sus ojos. No solo había dureza, sino también una tristeza profunda, como si esa imagen hubiera abierto una herida que jamás había sanado. Esa noche, al regresar a casa, Mateo la esperaba despierto, a pesar de que era tarde. «¿Por qué trabajas tanto, mamá?», preguntó, mientras ella lo ayudaba a ponerse el pijama. Clara lo miró con una sonrisa cansada, pero llena de amor. «Porque quiero que tengas todo lo que necesitas, hijo». Mateo se abrazó a ella con fuerza, y por un instante, Clara sintió que todo valía la pena. Aunque la mansión era un lugar frío y hostil, y Samuel parecía una pared imposible de derribar, ella sabía que cada esfuerzo tenía un propósito: darle a Mateo un futuro mejor. Y con ese pensamiento en mente, se preparó para enfrentar el día siguiente, sin saber que los desafíos apenas comenzaban. Clara despertó antes de que sonara su alarma. El recuerdo de la mirada de Samuel al pedirle que no tocara aquella fotografía seguía rondando en su mente. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y resistencia, que le daba vueltas.
No era solo un hombre terco o distante. Había algo más, algo enterrado detrás de esos silencios. Se preparó en silencio, tratando de no despertar a Mateo. Antes de salir, dejó sobre la mesa su desayuno favorito, pan con mermelada y un vaso de leche tibia. Aunque no podía pasar tanto tiempo con él como quisiera, siempre encontraba pequeñas maneras de demostrarle su amor. Al llegar a la mansión, la señora Aguilar la recibió con su usual expresión seria. No hubo saludos, solo una breve instrucción. Hoy debe asegurarse de que el señor Samuel tome su medicina. No aceptará excusas, dijo, mientras entregaba un pequeño frasco con píldoras. Clara asintió, respirando profundamente antes de dirigirse al cuarto de Samuel. Al entrar, lo encontró en la misma posición de siempre, mirando por la ventana. El jardín parecía una pintura. Los rayos del sol iluminaban las hojas, y una ligera brisa movía las ramas de los árboles. Pero Samuel no parecía notar nada de eso. «Buenos días, señor», saludó Clara con suavidad. No obtuvo respuesta, como ya era costumbre. Pero esta vez decidió intentar algo diferente. En lugar de enfocarse directamente en él, comenzó a limpiar el cuarto, moviéndose con calma, dejando que el sonido de sus movimientos llenara el espacio. Después de un rato, se acercó a él con las pastillas y un vaso de agua. «Señor, es importante que tome esto». Samuel giró la cabeza lentamente, observándola con una mezcla de indiferencia y desconfianza. «¿Por qué le importa?», preguntó de repente, su voz ronca, casi como si le costara hablar. Clara se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta. Pero luego sonrió, con esa calidez que la caracterizaba. «Porque es mi trabajo, pero también porque creo que alguien debe preocuparse por usted». Samuel no respondió, pero tampoco rechazó las pastillas. Las tomó con lentitud, como si ese pequeño acto fuera una batalla interna. Clara lo observó, sintiendo que había dado un paso, aunque pequeño, hacia él. Más tarde, mientras organizaba algunos libros, encontró una edición antigua de un libro de poemas. Al abrirlo, descubrió que tenía varias anotaciones en los márgenes, escritas con una caligrafía firme pero elegante. «¿Es suyo este libro?», preguntó, levantando la mirada hacia Samuel. Él asintió levemente, sorprendiéndola. «Era de mi esposa», murmuró, casi en un susurro. Ese simple comentario dejó a Clara sin palabras. No se atrevió a preguntar más, pero ahora entendía un poco mejor el peso que cargaba Samuel. Había amor en esas páginas, un recuerdo que parecía atormentarlo pero que al mismo tiempo no podía abandonar. Esa tarde, cuando Clara estaba a punto de irse, Mateo llegó corriendo por el pasillo. La señora Aguilar había permitido que el niño pasara un rato allí mientras Clara terminaba su turno. «Mamá», gritó, abrazándola con entusiasmo. Samuel, quien hasta ese momento parecía perdido en su mundo, giró la cabeza hacia el niño. Lo observó con detenimiento, sus ojos suavizándose apenas. Mateo, siempre curioso, notó su mirada y se acercó sin miedo. «Hola, señor», dijo con esa inocencia que solo un niño podía tener. «Me llamo Mateo». Samuel no respondió, pero algo en su expresión cambió. Por un instante, la dureza que lo envolvía pareció desvanecerse. «Es un niño curioso», comentó después, mirando a Clara. Ella sonrió. «Sí, pero también es muy educado». Esa noche, mientras Clara y Mateo regresaban a casa, no podía dejar de pensar en cómo la presencia de su hijo había logrado romper una barrera que ella no había podido atravesar. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Pero justo cuando ese rayo de esperanza iluminaba su mente, recordó la fotografía que había visto días atrás. Había tantas preguntas sin respuesta, tantos misterios en esa casa. Y aunque Samuel había comenzado a abrirse un poco, Clara sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. El día comenzó como cualquier otro en la mansión. Clara llegó temprano, lista para enfrentar otra jornada de silencios y desafíos. Pero algo era diferente esa mañana. Mientras caminaba por el pasillo hacia el cuarto de Samuel, percibió un ambiente más tenso de lo habitual. La señora Aguilar, quien siempre era meticulosa en sus movimientos, parecía inquieta, con el ceño fruncido y los labios apretados.
¿Está todo bien?, preguntó Clara, sintiendo la incomodidad en el aire. El señor Samuel no ha dormido bien, respondió la mujer, evitando mirarla directamente. Tenga cuidado hoy. Clara asintió, aunque no estaba segura de qué significaba tener cuidado. Al entrar al cuarto, encontró a Samuel en su silla habitual, pero algo en su postura era distinto. No miraba por la ventana como siempre. En cambio, sus ojos estaban fijos en una caja de madera sobre la mesa frente a él. «Buenos días, señor», dijo Clara con su tono calmado. Samuel no respondió, pero tampoco la ignoró por completo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la tapa de la caja, como si estuviera debatiéndose entre abrirla o dejarla cerrada para siempre. Clara se acercó lentamente, cuidando no invadir su espacio. «¿Quiere que lo ayude con eso?», preguntó, señalando la caja. Samuel levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de algo que Clara no podía descifrar. ¿Era miedo? ¿Dolor? Después de un momento, negó con la cabeza y empujó la caja hacia un lado. «No es asunto suyo», respondió, su voz áspera pero quebrada. Clara decidió no insistir. Sabía que con Samuel, cada avance debía ser lento, casi imperceptible. Pero esa caja quedó grabada en su mente como un enigma más de los tantos que rodeaban a ese hombre. Más tarde, mientras limpiaba el estudio de Samuel, Clara tropezó con una serie de documentos guardados en un cajón. No era su intención hurgar, pero una hoja sobresalía, y el nombre Sofía escrito en caligrafía elegante llamó su atención. Al sacar el papel, descubrió que era una carta, y con cada palabra que leía, su corazón latía más rápido. Sofía, al parecer, era la esposa de Samuel. La carta, escrita con un tono desesperado y lleno de arrepentimiento, hablaba de decisiones que habían destrozado su familia y de una tragedia que nunca había podido superar. Clara no pudo leerla completa. El sonido de pasos acercándose la obligó a devolverla apresuradamente al cajón. Cuando Samuel entró al estudio, la miró con el ceño fruncido, como si supiera que había algo fuera de lugar. «¿Encontró algo interesante?», preguntó con un tono que mezclaba desconfianza y curiosidad. Clara negó rápidamente, sintiéndose atrapada. «Solo estaba organizando sus cosas, señor». Samuel no dijo nada más, pero su mirada se quedó fija en ella por un momento más largo de lo habitual, como si intentara descifrar sus pensamientos. Esa noche, Clara no podía dejar de pensar en lo que había leído. La carta no solo revelaba una pérdida profunda, sino también un rastro de culpa que explicaba el aislamiento de Samuel. Pero había algo más, algo que Clara no podía precisar. ¿Qué era esa decisión que tanto mencionaba? ¿Qué había sucedido realmente con Sofía y su familia? Mientras ayudaba a Mateo con su tarea, Clara intentó distraerse, pero las imágenes de la carta seguían invadiendo su mente. La voz de Mateo, llena de inocencia, la devolvió al presente. «Mamá, ¿cómo es el señor Samuel?». Clara pensó por un momento antes de responder. «Es un hombre complicado, hijo, pero creo que también está muy triste». Mateo la miró con sus ojos brillantes y curiosos. «Entonces deberías hacerlo reír. Cuando estoy triste, tú siempre me haces reír». Clara sonrió ante la simplicidad de la lógica de su hijo, pero sabía que con Samuel las cosas no eran tan sencillas. Aún así, esas palabras le dieron una idea. Al día siguiente, llegó temprano a la mansión con algo especial. Un ramo de flores que había recogido de un parque cercano. No eran espectaculares ni caras, pero estaban llenas de vida. Al entrar al cuarto de Samuel, las colocó en un jarrón cerca de la ventana, justo donde la luz del sol las hacía brillar. Samuel levantó la vista hacia las flores y luego hacia Clara, sorprendido. «¿Qué es esto?», preguntó, su tono más curioso que molesto. «Un poco de color para su día, señor. Espero que no le moleste». Por primera vez, Samuel no replicó. Solo volvió a mirar las flores, y aunque no dijo nada, Clara pudo percibir un cambio sutil en su expresión, como si algo dentro de él se hubiera suavizado. Esa pequeña victoria le dio esperanza. Pero en el fondo, Clara sabía que la caja, la carta y los secretos que rodeaban a Samuel eran como un rompecabezas que apenas estaba comenzando a armar.
y cada pieza que descubría la acercaba más a una verdad que quizás cambiaría todo. La rutina en la mansión comenzaba a sentirse menos pesada para Clara. Aunque Samuel seguía siendo un hombre reservado y difícil, pequeños gestos como aceptar las flores y las conversaciones ocasionales le daban indicios de que algo en él comenzaba a cambiar. Pero justo cuando Clara pensaba que estaba dando pasos firmes hacia adelante, un nuevo elemento perturbó la aparente calma. Todo comenzó una tarde, cuando Clara estaba ayudando a la señora Aguilar en la cocina. El sonido del portón principal abriéndose resonó por toda la casa, algo inusual ya que pocas veces había visitas. Clara dejó lo que estaba haciendo y, guiada por la curiosidad, asomó la cabeza al recibidor. Un hombre alto, de traje perfectamente ajustado, caminaba hacia la entrada con pasos seguros. Su cabello peinado hacia atrás y su sonrisa controlada le daban una apariencia impecable, pero había algo en su mirada que hacía que Clara sintiera un leve escalofrío. «¿Quién es?», preguntó en voz baja a la señora Aguilar. La gobernanta suspiró, visiblemente incómoda. «Eduardo. Es sobrino del señor Samuel». Clara se sorprendió. En todo el tiempo que llevaba trabajando allí, Samuel nunca había mencionado a ningún familiar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió y Eduardo entró, irradiando una confianza que parecía desentonar con la atmósfera pesada de la mansión. «Tía Aguilar», dijo con una sonrisa demasiado amplia mientras se acercaba a la gobernanta, quien lo recibió con una inclinación de cabeza y sin devolverle el gesto. «Eduardo», respondió la señora Aguilar, su tono frío como el mármol del suelo. «No esperaba verlo. El tío Samuel es familia, ¿no? Siempre es un placer visitarlo», dijo Eduardo, su voz cargada de una falsa amabilidad que no pasó desapercibida para Clara. Sin esperar invitación, Eduardo comenzó a caminar hacia el cuarto de Samuel. La señora Aguilar lo siguió de cerca, y Clara, incapaz de contener su instinto, se quedó a una distancia prudente, observando desde el pasillo. Al llegar al cuarto, Eduardo abrió la puerta sin tocar, mostrando una familiaridad que claramente no era bienvenida. «Tío Samuel», exclamó con entusiasmo falso. «Mírate, todavía fuerte como un roble». Samuel, sentado en su silla junto a la ventana, no giró la cabeza. Su postura rígida y su mirada fija en el exterior eran señales claras de que la presencia de Eduardo no le hacía ninguna gracia. «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó Samuel, su voz áspera pero firme. «¿No puedo simplemente venir a visitarte? Después de todo, somos familia», respondió Eduardo, dejando caer su portafolio sobre la mesa con un golpe que resonó en la habitación. Clara, desde el pasillo, podía sentir la tensión en el aire. Había algo profundamente incómodo en la manera en que Eduardo se movía por la habitación, como si se sintiera dueño del lugar. «No tengo nada que decirte», dijo Samuel, su voz cargada de desdén. Pero Eduardo no se dejó intimidar. Se sentó en una silla frente a él, sonriendo con una calma que resultaba provocadora. «Tío, no estoy aquí para molestarte. Solo quiero ayudarte. Esta casa, tus negocios, todo necesita un poco de, ¿cómo decirlo?, un toque más moderno». Samuel finalmente giró la cabeza para mirarlo, y la dureza en sus ojos era evidente. «Mis negocios no son asunto tuyo, y esta casa tampoco». Eduardo fingió reír, pero Clara pudo notar la tensión en su mandíbula. «No quiero discutir, tío. Solo pienso que deberías considerar la ayuda de alguien que realmente se preocupe por ti y por el legado de nuestra familia». Antes de que Samuel pudiera responder, Clara sintió que la señora Aguilar la jalaba suavemente del brazo. «No tiene por qué estar aquí», murmuró, guiándola de vuelta a la cocina. «¿Por qué está él aquí?», preguntó Clara, incapaz de ocultar su inquietud. La señora Aguilar hizo una pausa antes de responder, como si estuviera debatiendo cuánto podía revelar. «Eduardo siempre aparece cuando piensa que hay algo que ganar». El resto del día transcurrió con un aire pesado. Eduardo permaneció en la mansión, entrando y saliendo del cuarto de Samuel, hablando en voz alta y haciendo comentarios que Clara no podía escuchar completamente pero que parecían cargados de intención. Esa noche, cuando Clara estaba a punto de irse, pasó por la biblioteca para recoger algunos libros. Allí encontró a Eduardo,
de pie frente a una estantería, revisando documentos que claramente no le pertenecían. ¿Necesita ayuda?, preguntó Clara, su tono firme aunque su corazón latía rápidamente. Eduardo la miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo reviso algunas cosas. Siempre es bueno estar informado, ¿no cree? Clara no respondió, pero su incomodidad era evidente. Cuando salió de la habitación, no pudo evitar sentir que Eduardo no estaba allí por simple interés familiar. Mientras caminaba hacia su casa con Mateo, recordó las palabras de la señora Aguilar: siempre aparece cuando piensa que hay algo que ganar. Y por primera vez, Clara sintió que la batalla por ayudar a Samuel no solo sería contra su aislamiento, sino también contra aquellos que buscaban aprovecharse de él. El eco de los pasos de Eduardo resonaba en los pasillos de la mansión, como un recordatorio constante de su presencia intrusiva. Clara había notado cómo su actitud cambiaba dependiendo de quién estaba cerca. Con Samuel, fingía una amabilidad calculada, pero cuando pensaba que nadie lo veía, su verdadera naturaleza emergía. Un hombre que se movía con intenciones que parecían tan turbias como la sombra que proyectaba. Clara, ahora más atenta que nunca, comenzó a notar pequeños detalles que alimentaban su desconfianza. Documentos que desaparecían del estudio, conversaciones a media voz entre Eduardo y la señora Aguilar, y miradas que no intentaban ocultar su desdén hacia ella. Cada día, el ambiente se volvía más denso, como si la mansión misma estuviera reteniendo el aire. Fue en una de esas tardes, mientras Clara acomodaba algunos libros en la biblioteca, cuando la señora Aguilar entró, cerrando la puerta detrás de ella. Su expresión era grave, y por primera vez, su habitual semblante frío parecía teñido de preocupación. «Necesito hablar con usted», dijo, su voz baja pero firme. Clara dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. «¿Es sobre Eduardo?», preguntó sin rodeos. La gobernanta asintió, cruzando los brazos frente a su pecho. «Él no está aquí por buenas razones. Conozco a ese hombre desde que era un niño, y siempre ha sido igual. Ambicioso, manipulador, no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». «¿Y qué es lo que quiere ahora?», insistió Clara, aunque en el fondo ya lo sospechaba. «El dinero, la casa, todo lo que pertenece al señor Samuel. Sabe que no le queda mucho tiempo y está buscando cómo aprovecharse de eso». Clara sintió un nudo formarse en su estómago. Había llegado a conocer a Samuel lo suficiente como para entender que, aunque era un hombre difícil, merecía mucho más que ser traicionado por alguien de su propia sangre. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó Clara, tratando de entender por qué la señora Aguilar, quien hasta hacía poco la veía con desconfianza, ahora parecía querer confiar en ella. La gobernanta suspiró, bajando la mirada por un momento antes de responder. «Porque usted tiene algo que yo no tengo, su confianza. Y si alguien puede protegerlo de Eduardo, es usted». Las palabras resonaron en la mente de Clara mientras terminaba su jornada. No podía ignorar la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien como Eduardo, que parecía tener una ventaja en cada paso que daba? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Clara decidió quedarse un poco más para observar. Mientras limpiaba el estudio, Eduardo entró sin previo aviso, buscando algo en los cajones del escritorio. Clara lo observó desde una esquina, tratando de no ser notada. «¿Buscando algo en particular?», dijo, su voz firme pero tranquila. Eduardo se giró rápidamente, sorprendido por su presencia. «Ah, solo organizando algunas cosas. Mi tío es muy descuidado con sus papeles». Clara no se dejó engañar. Dio un paso adelante, acercándose al escritorio. «El señor Samuel no parece ser del tipo de persona que necesita su ayuda para organizar nada». Por un instante, Eduardo perdió su sonrisa. Sus ojos la analizaron con cuidado, como si intentara decidir si ella era una amenaza o solo un obstáculo menor. «Tiene agallas, Clara», dijo finalmente, su tono cargado de sarcasmo. «Pero debería saber que en esta casa, yo tengo más autoridad que usted». «¿Autoridad?», respondió Clara, alzando una ceja. «Me parece que el señor Samuel no está de acuerdo con eso». Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta se abrió y la señora Aguilar apareció en el umbral. Eduardo,
Su tío lo está buscando, dijo con frialdad, aunque Clara pudo notar un destello de satisfacción en su mirada. Eduardo apretó la mandíbula y salió de la habitación sin decir una palabra más. Cuando se quedaron solas, Clara miró a la señora Aguilar, intentando descifrar qué estaba pensando. ¿Ve lo que quiero decir?, dijo la gobernanta, como si la escena acabara de confirmar todo lo que le había dicho antes. Clara asintió, sintiendo que su papel en la mansión acababa de cambiar por completo. Ya no era solo una cuidadora, ahora era una aliada en una lucha silenciosa por proteger a Samuel. Esa noche, al regresar a casa, Mateo la recibió con su entusiasmo habitual, pero Clara apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de planes y preguntas. ¿Cómo detener a Eduardo sin poner en riesgo su trabajo o la confianza de Samuel? Mientras ayudaba a Mateo a acostarse, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto para ese señor?». Clara lo miró, pensando en todas las razones que la habían llevado hasta ese punto. «Porque a veces, hijo, hay personas que necesitan nuestra ayuda, aunque no lo pidan». Mateo pareció satisfecho con esa respuesta, pero Clara sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Al apagar la luz, tomó una decisión. No permitiría que Eduardo destruyera lo poco que le quedaba a Samuel. Y para lograrlo, necesitaría toda la fuerza y la paciencia que tenía. El sonido de pasos resonaba en la mansión. Clara llegó temprano, inquieta por las constantes presencias de Eduardo en el estudio de Samuel. Algo no encajaba, y el ambiente cada vez se volvía más pesado. Pasando cerca del estudio, escuchó voces. Se detuvo, pegando la oreja a la puerta entreabierta. «No tienes derecho a cuestionar mis decisiones», decía Samuel con voz firme. «Tío, si no haces algo, todo esto se perderá. Déjame ayudarte antes de que sea tarde», respondió Eduardo, intentando sonar persuasivo. Samuel guardó silencio por un instante antes de responder. «Prefiero perderlo todo antes que darte el control». El eco de esas palabras quedó grabado en Clara. Poco después, Eduardo salió del estudio con una sonrisa forzada. Al verla, sus ojos destilaban una advertencia silenciosa. Clara entró al estudio y encontró a Samuel con la mirada fija en el escritorio, derrotado. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Clara, no quiero que te involucres en esto», respondió Samuel, casi susurrando. «Eduardo está aquí por mi dinero, no por preocupación». «¿Tiene que ver con Sofía?», se atrevió a preguntar. Samuel tensó la mandíbula pero asintió. «Cuando Sofía murió, cometí errores. Me distancié de la gente que importaba, y Eduardo lo aprovechó. Ahora quiere quedarse con todo lo que construimos juntos. No tiene que enfrentarlo solo», dijo Clara con determinación. «Vamos a encontrar una forma de detenerlo». Más tarde, mientras limpiaba, Clara encontró un contrato firmado por Samuel y Eduardo que indicaba la venta de una propiedad a un precio ridículo. El documento era reciente, confirmando que Eduardo ya estaba avanzando en su plan. Al mostrarle el contrato a la señora Aguilar, ella frunció el ceño. «Esto no puede continuar. Eduardo está jugando con fuego». Esa noche, mientras Clara preparaba a Mateo para dormir, tomó una decisión: descubrir más sobre el pasado de Samuel. Tal vez ahí encontraría la clave para enfrentarse a Eduardo antes de que fuera demasiado tarde. El aire en la mansión estaba cargado de tensión. Clara se movía con cautela, con el contrato descubierto aún fresco en su memoria. La señora Aguilar, más firme que nunca, le había dicho esa misma mañana: «Hoy, Eduardo intentará dar su último paso. Si no hacemos algo ahora, será demasiado tarde». Clara sabía que la clave estaba en Samuel. Si lograba convencerlo de enfrentar a Eduardo, tendrían una oportunidad. Pero Samuel había pasado años atrapado en su propia culpa, y romper esa barrera no sería fácil. Esa tarde, Clara entró al estudio, donde Samuel estaba sentado con la mirada perdida. Llevaba días así, como si la presencia de Eduardo hubiera drenado todo lo que le quedaba de energía. «Señor, necesitamos hablar», dijo Clara, con una firmeza que no solía usar. Samuel levantó la vista, sorprendido por su tono. «¿Qué sucede?». Clara sacó el contrato de su bolso y lo colocó sobre el escritorio frente a él.
Esto. Eduardo está vendiendo todo lo que usted construyó. Samuel tomó el papel con manos temblorosas, leyendo cada línea. Su rostro, primero incrédulo, se transformó en una mezcla de ira y tristeza. Lo sabía, siempre lo supe, pero aún puede detenerlo, dijo Clara, acercándose un paso. No permita que él se salga con la suya. Samuel respiró profundamente, como si estuviera luchando contra un peso invisible. Finalmente, asintió. Llame a Eduardo. Quiero que venga aquí. Minutos después, Eduardo entró al estudio con su típica sonrisa arrogante. ¿Me llamabas, tío?, preguntó, como si nada estuviera fuera de lugar. Samuel levantó la mirada y le señaló el contrato. Explícame esto. Eduardo fingió sorpresa, tomando el papel con calma. Oh, esto es solo un acuerdo preliminar. Pensé que te lo había mencionado. Estoy tratando de asegurarme de que todo esté en orden. ¿En orden para quién?, replicó Samuel, su voz alzándose por primera vez en semanas. Eduardo mantuvo su sonrisa, pero Clara podía ver cómo su fachada empezaba a desmoronarse. Tío, no lo entiendes. Estoy tratando de proteger lo que queda de este lugar. Tú ya no estás en condiciones de manejar todo esto. ¿Protegerlo? Samuel golpeó el escritorio con la mano. Esto no es proteger. Esto es robar. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación. Finalmente, Eduardo soltó una risa amarga. Siempre tan terco. Por eso estás solo. Tío, nadie quiere quedarse contigo. Todos se van, y al final, yo soy el único que sigue aquí. Clara no pudo quedarse callada más tiempo. ¿Sigue aquí?, interrumpió, enfrentándolo directamente. Usted no está aquí por él. Está aquí porque ve una oportunidad. Eduardo la miró con furia contenida. Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que digo. He estado aquí lo suficiente para ver quién realmente se preocupa por el señor Samuel y quién no. Samuel, que había permanecido en silencio, finalmente levantó la mano, pidiendo calma. Ya basta. Eduardo, quiero que te vayas. Eduardo dio un paso hacia él, tratando de recuperar el control. Tío, no seas irracional. Solo estoy. Te vas ahora, interrumpió Samuel, su voz firme. O yo mismo me aseguraré de que nunca vuelvas a entrar a esta casa. El tono de Samuel no dejaba lugar a discusión. Eduardo apretó los puños, miró a Clara con desprecio y salió del estudio dando un portazo. Cuando el silencio volvió, Samuel se dejó caer en su silla, visiblemente agotado. Clara se acercó y puso una mano en su hombro. Hizo lo correcto, señor. Samuel asintió lentamente, pero su mirada seguía perdida. Quizás sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Nunca es tarde, respondió Clara. Mientras esté dispuesto a luchar, nada está perdido. Esa noche, al volver a casa, Clara abrazó a Mateo con más fuerza de lo habitual. Sabía que aún había mucho por hacer, pero por primera vez, sintió que Samuel tenía una oportunidad real de recuperar algo más que su patrimonio, su dignidad y su paz. El eco del portazo de Eduardo aún parecía resonar en la mansión, aunque ya habían pasado días desde su partida. Samuel, más tranquilo pero visiblemente cansado, había permanecido en su estudio desde entonces. Clara lo visitaba constantemente, asegurándose de que comiera y descansara, pero también dejándolo procesar todo lo ocurrido a su propio ritmo. Una tarde, mientras Clara acomodaba los libros en la biblioteca, Samuel apareció en la puerta. Era la primera vez que lo veía fuera del estudio en días, y aunque su caminar era lento, había algo diferente en su mirada. «Clara, ¿puedes venir un momento?», pidió, con un tono más suave del que ella estaba acostumbrada. Lo siguió hasta el salón principal, donde la luz del atardecer entraba a través de los ventanales, bañando la habitación con tonos dorados. Samuel se sentó en uno de los sillones y señaló otro frente a él, indicándole que también se sentara. «Quiero agradecerte», dijo, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. «No solo por lo que hiciste con Eduardo, sino por todo lo que has hecho desde que llegaste aquí». Clara lo miró, sorprendida por sus palabras. «Señor,
Solo hice lo que creí correcto. Usted merece que alguien lo apoye. Samuel levantó la mirada, y por primera vez, Clara vio un destello de emoción genuina en sus ojos. Durante mucho tiempo pensé que no lo merecía. Después de perder a Sofía y a mi hijo, me convencí de que era mejor estar solo. Pero tú me has demostrado que no siempre estamos tan solos como creemos. Las palabras de Samuel la conmovieron profundamente. Durante semanas había intentado derribar la barrera que él mismo había levantado, y ahora, finalmente, la veía caer. Señor, nunca es tarde para empezar de nuevo, respondió con una sonrisa cálida. A veces, solo necesitamos un poco de ayuda para encontrar el camino. Samuel asintió, como si esas palabras le dieran permiso para seguir adelante. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena para Mateo, recibió una llamada inesperada de la señora Aguilar. Clara, el señor Samuel quiere verte mañana por la mañana. Dice que tiene algo importante que discutir contigo. La curiosidad la acompañó toda la noche. ¿Qué podría querer decirle? A la mañana siguiente, Samuel la esperaba en el comedor. La mesa estaba impecable, adornada con flores frescas como las que Clara había traído semanas atrás. En el centro, un sobre descansaba junto a una taza de café. Siéntate, por favor, pidió Samuel, con un gesto amable. Clara obedeció, sintiendo que el aire en la habitación estaba cargado de algo significativo. Samuel tomó el sobre y se lo extendió. Quiero que lo leas. Clara lo abrió con cuidado, encontrando un documento dentro. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, y su corazón comenzó a latir más rápido al comprender lo que decía. ¿Esto es para mí?, preguntó, apenas creyendo lo que leía. Samuel asintió. He decidido nombrarte como mi apoderada legal. Quiero que te encargues de mis asuntos, de mi casa, y de todo lo que algún día dejaré atrás. Confío en ti, Clara, más que en nadie. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Señor, no sé qué decir. Solo di que sí, interrumpió Samuel con una leve sonrisa. Desde que llegaste aquí, has traído algo que pensé que nunca volvería a sentir: esperanza. Y quiero que seas parte de lo que venga después. Clara asintió, incapaz de contener la emoción. Sí, prometo cuidar de todo como si fuera mío. Ya lo es, respondió Samuel, con una convicción que dejó a Clara sin palabras. Ese día marcó un cambio definitivo. Con Clara a su lado, Samuel comenzó a reconstruir su vida. Juntos reorganizaron los negocios, repararon las viejas habitaciones de la mansión y devolvieron el brillo al jardín, que ahora florecía como nunca antes. Mateo, siempre curioso, se convirtió en el centro de las sonrisas de Samuel. Su risa infantil llenaba los pasillos de una mansión que, durante años, había estado sumida en el silencio. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Clara observó a Samuel y a Mateo jugando en el jardín desde la ventana de la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión ya no parecía un lugar sombrío. Ahora era un hogar. Y aunque Clara sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, también sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Porque, al final, la esperanza no solo había tocado la vida de Samuel, también había transformado la suya. Clic en el video que te están recomendando ahora.